Hola, ¿cómo están? Esto es Inteligencias Múltiples Coaching Académico y la carrera que vamos a ver es Derecho. Derecho implica la justicia, la verdad y el cumplimiento de las normas, reglas, principios que regulan la convivencia en una organización. Y la organización va a variar en tanto a tiempo y espacio. En tiempo porque se desarrolla la sociedad y en espacio porque las costumbres de un lugar son distintas a otro, ya sean en países distintos o incluso en un mismo país existen comunidades que tienen costumbres muy diferenciadas. Las carreras que se relacionan al derecho son la sociología, las ciencias políticas, antropología, relaciones internacionales, el área de empresariales también un poco, la administración pública, economía también, relaciones industriales, periodismo en tanto al periodismo de investigación. Las asignaturas que suelen llevarse son matemáticas, se lleva sociología, se lleva estadística, administración para los negocios, porque todo profesional debe conocer cómo constituir una empresa, porque con su profesión uno puede hacer empresa de cualquier forma. Un profesional de derecho, en este caso, podría abrir una consultora. También lleva comunicación y producción de textos. Producción de textos porque la redacción debe ser pulcra, en tanto vamos a tener que redactar contratos y tramitar amparos, mucha documentación y tenemos que ser coherentes con eso. Y también es importante tener una comunicación efectiva. También se lleva psicología porque es importante conocer cómo piensan las personas. También algunos detalles de cómo se muestra una persona cuando miente. Se lleva lógica, muy importante, filosofía también y oratoria. Hay quienes lo llevan como un electivo. Es bueno llevar este curso porque es importante que tengan un buen nivel comunicativo. Por ejemplo, si van a llegar a litigar y no tienen un buen nivel de comunicación, van a tener ciertos problemas a la hora de defender a su cliente. También derecho constitucional, la teoría de la constitución, se lleva a personas jurídicas, que son las empresas, las sociedades, principios de economía, derechos reales, historia de nuestro país, filosofía del derecho, derecho procesal civil, teoría del acto jurídico, derecho penal, derecho procesal penal, fundamentos de las finanzas, historia del pensamiento político, ideologías políticas, deontología jurídica, derecho administrativo, derecho de contratos, derecho procesal civil, derecho procesal penal, derechos humanos y justicia global, derecho de empresas, derecho de garantías, derecho de los contratos típicos, derecho penal económico, derecho procesal constitucional, derecho de familia, derecho de la competencia y tutela del consumidor, derecho de sociedades, derecho internacional público, derecho laboral, derecho tributario, derecho de la propiedad intelectual, derecho procesal laboral, responsabilidad civil, títulos valores, derecho concursal, derecho de sucesiones, derecho internacional privado, derecho registral y notarial, contratación con el Estado, derecho minero, fusiones y adquisiciones, negociación y arbitraje. En tanto a las especializaciones, uno se puede acoger a ciertas ramas del derecho que son las siguientes. Derecho administrativo, para lo que es el sector público, es muy importante. Son las normas que van a regular los problemas que puedan surgir entre las administraciones públicas y los individuos, es decir, los ciudadanos. El derecho constitucional es el conjunto de normas que van a derivar de lo establecido por la Constitución. Es importante conocer la Constitución si has pensado estudiar la carrera de derecho básico, saber la Constitución. Y los casos en los que se actúe en contra de estas leyes constitucionales se rigen por este derecho. El derecho internacional público rige las relaciones entre estados y entre organizaciones internacionales. Como se basa en valores compartidos de mantenimiento de la paz y la cooperación, es una rama que algunos consideran incompleta, ya que depende del ordenamiento legal de cada uno de los estados para poder existir. El derecho penal es el conjunto de normas que establecen las sanciones previstas para individuos que cometan un delito. Los delitos están claramente definidos y eso hace que para que una conducta sea considerada delito debe coincidir con la descripción establecida por la norma. El derecho tributario fiscal se dedica a la creación, recaudación, liquidación de los impuestos en nombre del Estado. Regula la hacienda pública. El derecho laboral va a regular las relaciones entre trabajadores y sus empleadores al establecer sus derechos y obligaciones. Es una rama del derecho público también, ¿no? Los convenios colectivos, el derecho a huelgas, por ejemplo, se puede ver ahí. También en el privado, contrato de trabajo, salarios, vacaciones. Es una rama muy amplia
incluye también aspectos del derecho constitucional. El derecho civil se enfoca especialmente en escenarios legales privados, en relaciones que se establecen entre los individuos. Por ejemplo, los contratos, contrato de compra y venta, por ejemplo, las transacciones de bienes y propiedades, las herencias que se da por el fallecimiento de una persona y cómo se va a suceder los bienes que tenía. El tema de los matrimonios también lo ve, y obviamente el tema de los divorcios. Es el derecho más común y cercano a la mayoría de las personas. El derecho ambiental, esto es digamos reciente, se enfoca en lo vinculado a la contaminación y la protección del medio ambiente. El abogado de esta área puede trabajar en casos que van al cumplimiento de las normas mineras, los estándares mineros que se deben cumplir para evitar un gran impacto ambiental por sus operaciones. En el contexto actual de minería que se está dando en el Perú, por ejemplo. Derecho empresarial, estos profesionales aconsejan a sus clientes sobre cómo iniciar o desarrollar una empresa, cómo tributar u otros asuntos corporativos como el tema de las fusiones. Dos empresas se desean fusionar y formar una, qué trámites deben de realizar o si una va a adquirir otra, lo mismo, ¿no? Los trámites que debe cumplir legalmente para que pueda seguir con su operación normal. El derecho mercantil tradicionalmente son las normas que regulan la actividad de los comerciantes, los actos de comercio y las relaciones jurídicas derivadas. Forma parte del derecho privado y actúa como derecho del empresario. La internalización del comercio lleva a que cada vez más se considere derecho del mercado, o sea, parte del derecho público por la globalización. El derecho internacional privado, antes llamábamos el derecho internacional público, ahora es el privado, y son las normas que establecen las relaciones jurídicas entre individuos sujetos a las normas de varios estados. Tiene como finalidad señalar qué ley y qué autoridad son competentes para regular y actualizar una relación determinada cuando se genera un conflicto entre leyes de diversos países ante el mismo tema. El derecho procesal contiene las normas a las que deben ajustarse los procedimientos a seguirse en el ejercicio de una acción ante los tribunales judiciales, como modos de presentación o plazos y aquellas reglas a las que los jueces deben ajustarse para aplicar el derecho en sus sentencias. El derecho procesal puede ser civil, puede ser penal. Respecto a la perspectiva laboral, teniendo en cuenta que pueden desempeñarse como asesores, pueden desempeñarse como directores, legisladores, consejeros, analistas, consultores, litigantes, parlamentarios, jueces, investigadores en instituciones relacionadas con la administración pública y los sistemas jurídico, legislativo y político. También pueden asesorar empresas e industrias sobre la legislación vigente en comercio, industria, derecho público y privado y temas jurídicos. En torno a esto, entonces uno se puede desempeñar en el área de administración pública, que es el sector público, las empresas del Estado, las organizaciones del Estado, y sea un ministerio, por ejemplo, las empresas e instituciones, tanto que hay mucha legislación que ha de cumplir una empresa de acuerdo al giro de su negocio. Por ejemplo, si es una empresa minera, existe una legislación minera en la que se tiene que regirse a esas normas para que se establezca una buena relación con sus trabajadores, una buena relación con la comunidad. Puede también trabajar uno en la Contraloría General de la República, en los medios de comunicación, en una magistratura, puede ejercer como todo profesional la docencia universitaria, en una notaría también, puede ser en los juzgados, en las embajadas, consulados y organismos internacionales, en los hospitales y demandas, ¿por qué? Por negligencia médica, clásico, y en las Fuerzas Armadas también, y se pueden desempeñar. Les mencionaba que era importante que lleven todos los profesionales lo básico de la administración, porque cada uno puede hacer su carrera dependiendo del tipo de profesión que tiene. Entonces, un abogado puede abrir su consultora, puede abrir ese tipo de empresas dependiendo de la necesidad que él pueda ver. Para hacer este video consultaba otros videos sobre derecho y vi uno interesante sobre cómo funciona el trabajo de las consultoras un poco, o del abogado mismo. Ejemplo, en México lo que hacen es derivar casos. Un abogado recibe los casos y los deriva nada más. Entonces, al derivar, esa persona a quien le dio el caso le cede el 10% de la ganancia que le está dando resolver ese caso. Entonces, esa persona que hizo simplemente derivar y ganar el 10% de todo lo que derivaba, ¿no? Entonces, no resolvía ningún caso, simplemente derivaba. Es un caso que he podido encontrar en las redes. No sé cómo se esté dando ese tema en Perú. Otro caso que pude ver fue el tema de un abogado que vio la necesidad de abrir una consultora que trabaje solo en horario nocturno. ¿En qué
casos, en los casos cuando una persona en estado etílico condujo y fue atrapado por la policía, obviamente va a tener que pasar un buen tiempo resolviendo ese problema en la comisaría. Entonces, ¿qué hace este abogado? Lo que hace es tramitar amparos para esas personas. Entonces, él trabaja de noche solamente tramitando amparos, sobre todo los fines de semana, que es cuando la mayoría de personas se va de fiesta y termina en ese tipo de situaciones, ¿no? Siendo atrapado por la policía en estado etílico. Voy a retener los vehículos. Pero ¿cómo así que vamos a retener los vehículos? Yo me los tengo que llevar para la casita. No, es que... Y pues no falta un empresario, digamos, que haya dicho que simplemente salía a una reunión de trabajo y terminó bebiendo y no quiere pues que su familia se entere. Yo no le puedo explicar a mi mujer que el carro se estrelló en las circunstancias. O que sus clientes, sus trabajadores se enteren de que pudo estar en esa situación. Nadie se puede enterar de esto en la oficina. ¿Es claro eso? Es muy claro. Very clear, doctor. No nos hemos visto. No. Entonces, un amparo, que es aplazar la resolución del problema para otro momento y no en ese instante, lo puede ayudar mucho. Esa fue una necesidad que pudo haber este abogado y lo suficientemente creativo como para abrir este tipo de negocio. Bueno, si tuviesen alguna pregunta respecto a esta carrera, la ponen en los comentarios para un próximo video o una entrevista a un profesional. Y bueno, síganos por Facebook, suscríbanse al canal y gracias.